Y fíjese que hoy vamos a hablar de cómo hay ciertos estudios que ayudan a los profesionales de la salud a hacer diagnósticos adecuados y más en lo que son los padecimientos mentales. Les agradezco de verdad que nos acompañen. Gracias, mi querido doctor David Saucedo, él es médico psiquiatra, y el licenciado Juan Antonio Hernández Torre, él es responsable comercial de Cienciamed, que tienen un estudio que ahorita le voy a preguntar al doctor muchas cosas, no te me espantes, David, pero estamos hablando de un estudio genético, Mendelex, Así es. en donde lo que haces es usar la tecnología para tener conocimiento de cuál es nuestra predisposición genética para padecer algunos de los padecimientos mentales más comunes. Así es. Como depresión, que le llaman la epidemia del siglo XXI, ¿no? Del siglo XXI, así es. Eso está terrible, pero qué bueno poderlo conocer antes. Así es, definitivamente. Que nosotros en Cienciamed elaboramos un estudio que se llama Mendelex. Es una opinión clínica genética que se basa en el ADN de los pacientes. Y lo que hacemos es buscar la prevalencia genética en un momento dado de que el paciente tenga o vaya a sufrir algún padecimiento mental en un momento dado. Así de simple. Así de simple y así de complejo como puede ser la mente, Exacto. ¿verdad? Es que puede ser tan simple que sea una herramienta, por ejemplo, para ti, David, para hacer diagnósticos oportunos, ¿no? Sí, ciertamente. La verdad es que al día de hoy el diagnóstico, y desde siempre ha sido como llamamos clínico, el diagnóstico clínico es basado en una entrevista, con o sin guía que puedan irnos dirigiendo el cuestionario. Sí. La historia clínica y todo eso, ¿no? Y puede ser con o sin escalas para poder dimensionar la severidad de los síntomas y demás. Pero esta es una herramienta muy interesante porque es basada en la genética de nuestros pacientes, que puede darle mucho sentido a la forma de los síntomas clínicos que los pacientes van presentando. Es importante mencionar que el diagnóstico es un ejercicio basado en el conocimiento del médico. Médico, claro. Y tener herramientas que son pocas realmente las que tenemos dentro de la práctica de la salud mental. Claro, existen estudios de imagen cerebral, estudios de laboratorio, y todo esto son herramientas. Bueno, Mendelex igualmente es una herramienta más que se va sumando a todas las diferentes variables que nos permiten poder saber el diagnóstico, para poder reforzar o descartar el diagnóstico, o bien poder saber un poco más sobre a qué tipo de medicamentos va a responder mejor. Claro, que eso es muy importante. Es como si a un ortopedista le dices, a ver, te voy a sacar una resonancia magnética para que hagas un diagnóstico de rodilla. Es correcto, un decir, es una herramienta para que ustedes, los clínicos, los médicos, en este caso psiquiatras, no sé, los psicólogos también se benefician de esta prueba, o básicamente psiquiatras. No, definitivamente los psicólogos también se pueden beneficiar, siempre y cuando de alguna manera sea con el apoyo, porque un psicólogo no puede prescribir. No puede prescribir, exactamente. Entonces, prescribir medicamentos, a eso hablamos. Prescribir medicamentos, efectivamente. Lo que hace esta herramienta es también apoya a los clínicos en la prescripción de los medicamentos, dado que genéticamente ayuda a saber si el paciente es apto o no para recibir ese medicamento. Es que eso está padre, o sea, te ayuda también para ver, ayudarte a ti, o sea, te ayuda a ti como profesional a hacer un diagnóstico preciso, pero también para elegir el tratamiento. Sí, correcto. Que eso está interesante. Sí, muy interesante. Y como decíamos, es a un ortopedista, te dicen, hago una resonancia magnética para que yo, como especialista, haga el diagnóstico de X, ¿no? Lo mismo es para ustedes, son herramientas. Sí, así es. Y la verdad de las cosas es que en el área de la predicción de respuesta a un fármaco, es decir, la parte de la farmacogenética, es en donde posiblemente exista mayor información que ha sido revisada, curada, como decimos, que es una información certificada por expertos, por pares. Y entonces en el área de la farmacogenética es en donde ha existido un poco más de información en referencia a los marcadores genéticos que puedan hablarnos de riesgo para enfermedades, ¿no? Porque hay que explicar algo, el genotipo es una cosa y el fenotipo es otra. A ver, explícanos de una vez, fenotipo y genotipo. Sí, el genotipo, como hemos mencionado, pues es el mapa genético, es con lo que ya fuimos concebidos hasta con lo que vamos a morir, es decir, los genes que tenemos a lo largo de nuestra vida. Pero hay que también saber que los genes pueden estar silentes o apagados y pueden activarse en función de eventos que ocurren en la vida. En el caso de las enfermedades mentales, como en otras enfermedades, digamos, metabólicas, por ejemplo,
nosotros podemos tener genes de riesgo para ciertas enfermedades y en función de eventos que nos ocurren en la vida, Sí. que son eventos epigenéticos, pueden activar esta expresión de enfermedades. O sea, lo que es la epigenética es la información que traes con el medio ambiente, ¿no? Cómo influye el medio ambiente o tu alimentación o tu falta de alimentación o el ejercicio o la contaminación o X, todos los factores externos con la información que traes, ¿no? Así es, Eso es lo que es la epigenética. Esa es la epigenética. Y respondiendo a la otra parte de la pregunta, el fenotipo es lo que nosotros en la clínica o en la consulta o en la práctica médica observamos. Qué tan severo es el síntoma, qué forma tiene el síntoma, que pueda ir orientando a tal o cual diagnóstico. Sí. Entonces, la concordancia o discordancia entre el genotipo y el fenotipo en esta área de la salud podríamos decir que es relativamente elevado. Lo cual quiere decir entonces que a veces encontramos no es como el estudio clásico de la biometría hemática, en donde tú vas a saber si tienes o no anemia, por ejemplo. Aquí puedes tener por el clínico un diagnóstico, pero con el estudio puedes tener marcadores para otra enfermedad que no necesariamente es la que el psiquiatra le ha dado. Y esto no es un problema que tenga que ver con qué tan afinado sea el estudio, ni con qué tan bueno o malo es el médico, sino que simple y sencillamente tiene que ver con los marcadores genéticos que aparecen en otra enfermedad o en otra etiqueta, pero que química o metabólicamente pudieran estar implicados también con el cuadro clínico de la persona. Claro, y mucho más con enfermedades mentales, ¿no? Que no es tan sencillo ver en un estudio de sangre, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Sí. O sea, y me gustaría que nos platicaras, me voy a una pausa, pero de regreso, ¿cuáles son los padecimientos mentales que más se pueden beneficiar de esta herramienta terapéutica y diagnóstica, que es ciencia médica, pero también terapéutica te puede ayudar porque te dice... Estamos en prevención en un momento dado. Pero también qué medicamentos son más eficientes, Definitivamente. ¿no? Entonces también de cierta forma es una herramienta terapéutica y diagnóstica principalmente para todos los especialistas. Seguimos aquí en Bien y Saludable con esto de cómo un estudio genético nos puede ayudar a hacer diagnósticos oportunos más en salud mental. Y le preguntaba al doctor David Saucedo, es médico psiquiatra, ¿qué padecimientos son los que se pueden beneficiar más con este estudio que se llama Mendelex, de Ciencia Med? Sí, gracias, Bethel. Mendelex es un estudio que mide el riesgo para enfermedades en el área de psiquiatría, neurología y adicciones. Pues, imagínate qué amplio está eso. Es bastante, ¿no? Qué decir, sí. Sin embargo, ha habido un foco sobre todo muy focalizado sobre todo a la parte de psiquiatría, ¿no? Que es obviamente la parte en la que tenemos un poco más de experiencia. Sí. Y en el caso concretamente del área de psiquiatría, es en depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia, probablemente en donde hemos visto que son más los motivos clínicos para duda diagnóstica o que ya tienen un diagnóstico, pero que es en donde hemos encontrado más área de oportunidad para poderles decir, tu diagnóstico sigue siendo tu diagnóstico, que por ejemplo puede ser depresión, pero resulta que tu paciente tiene una gran carga de alteraciones genéticas o marcadores biológicos de trastorno bipolar. Y eso no quiere decir que forzosamente le vaya a dar trastorno bipolar. Pero hay un riesgo de algunas alteraciones genéticas que tocan algunos sistemas químicos que pueden entonces ahora sí acarrear mayor probabilidad de que se exprese el trastorno bipolar. O sea, no es de que estén mal los diagnósticos, de decir, a ver, yo como psiquiatra le dije que tenía depresión, ¿no? Correcto. Pero con la ayuda de este estudio Mendelex de Ciencia Med, corroboro que hay ciertas predisposiciones genéticas a padecer problemas mentales. Así es. ¿Y cómo haces ese match, esa unión, pues? Bueno, ahí lo importante es la práctica médica. Es decir, que el médico tratante sepa que en un momento dado el paciente viene ya con una predisposición a tal o cual padecimiento. Entonces, el médico se puede acercar con nosotros, incluso nosotros podemos apoyarlo en la interpretación del estudio. Claro. No quiere decir, como bien dice el doctor David, que en un momento dado el doctor esté incorrecto, sino que simple y sencillamente hay otros factores en un momento dado que están afectando al paciente y que visualmente responden a una situación en particular. Entonces, ya hemos encontrado con los doctores que actualmente utilizan nuestra herramienta
perfectamente un entendimiento con ellos porque hay una plática directa con nuestros especialistas, tan simple como una llamada telefónica, donde nuestros especialistas, junto con la práctica normal que ese médico tiene actualmente, llevan a un acuerdo e incluso encuentran otra serie de factores muy importantes en beneficio del paciente. Claro. Eso aunado con el medicamento que en un momento dado acepte mejor el paciente, ¿verdad? Ahora, me decía David en relación a los padecimientos de depresión, bipolaridad y esquizofrenia, Así es. pero no únicamente con eso. ¿Cuáles, No. como a grandes rasgos, los padecimientos que se podrían ver o la predisposición genética en este estudio Mendelex? Mira, tenemos alrededor de 30 padecimientos hoy por hoy. La realidad es que día con día estamos haciendo un término, voy a hablar un término técnico, haciendo un curado de los genes continuamente que estamos incorporando a nuestro estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy tenemos 1,200 genes en un momento dado para nuestro estudio, pero de los cuales actualmente tenemos por arriba de los 350 genes ya totalmente curados, es decir, totalmente respaldados científicamente, que en un momento dado ya están incorporándose al estudio Mendelex. Entonces, eso nos lleva a dar una medicina de mayor precisión, a tomar unas decisiones más correctas y a que el estudio sea más correcto en la toma de decisiones con respecto a los doctores, ¿no? Ya, o sea, básicamente para Ciencia Med y el estudio Mendelex, sus clientes principales son los médicos. No, la realidad es que es el público en general. El público que le puede decir a su doctor, tengo este estudio o pídeme este estudio, pero también tus clientes deberían ser los médicos, ¿no? Que sería una herramienta muy importante, como tú, David, ¿no? Sí. De hecho, déjame te digo, Ethel, que desde hace ya varios años en otros países como Canadá, Estados Unidos, en varios países de Europa, existe el concepto de el producto dirigido directo al consumidor, que es en este caso paciente o población abierta, ¿no? Y para poder contestar la pregunta anterior de cómo se puede integrar el diagnóstico previo, o sea, junto con la muestra de saliva, porque es con una muestra de saliva, se llena un cuestionario clínico y es entonces como queremos hacer el hilo conductor entre los síntomas que reporta la persona junto con el resultado. Es la forma de darle un redondeo o un sentido clínico al genotipo con lo que ya ellos nos reportan que tienen. Pero tú como médico, a ver, o sea, yo voy contigo como paciente, traigo ahí una sintomatología que incluso podría confundirse, tal vez tener 3 posibles enfermedades mentales, ¿no? Con esto tú dices, a ver, hazte este estudio, te sacan saliva, que es tan sencillo de la parte interior del cachete, que es el carrillo, con un hisopo. Correcto. Y eso es todo. Y a ver, y ahora sí, dame el resultado, entonces haces la conjunción de la historia clínica que tú me haces y mi sintomatología con los resultados del estudio. Sí, es correcto. Esto, hay que decirlo, Ethel, es una opinión médica. O sea, este producto es una opinión médica que se basa en el resultado genético con los datos clínicos que el paciente nos está dando. Puede complementar la impresión diagnóstica que ya se tiene previamente. Entonces es muy buen ejemplo que tú pones porque pues tú sabes perfectamente que hay muchos síntomas que pueden estar entre 5, por ejemplo, entre fibromialgia, depresión, hipotiroidismo. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que primero consignar cuál es el motivo por el que se hace el estudio. 1, ¿es duda diagnóstica? O 2, ya hay un diagnóstico pero hay una respuesta parcial o mala a los medicamentos. Exacto. Entonces, desde ahí vamos nosotros particularizando nuestra opinión hacia dónde se va a enfocar. Si es por duda diagnóstica, en el mismo ejemplo que tú pones, de datos difusos físicos que pudieran ser compatibles con depresión, también nosotros hacemos siempre la recomendación que deberán de descartarse otras condiciones médicas que puedan ser compatibles con tal cuadro clínico como este mismo ejemplo que ponía. Ahorita, es que tengo muchas preguntas, pero me tengo que ir a una pausa. Regresamos en un momento, no se vaya, Ethel_Soriano, lo invito a que me siga a través de Twitter. Regresamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable y aquí nos estamos peleando un poco entre el doctor David Saucedo, el licenciado Juan Antonio Hernández Torre, que es el responsable comercial de Ciencia Med, y yo, de que, oye, esta herramienta que está maravillosa, ¿a quién es de mayor utilidad? Si a los médicos, como para afianzar su diagnóstico, o al público en general. Y también hay un punto importante, que lo decías, Juan Antonio,
que si mi familia padeció esquizofrenia, Así es. yo quiero saber qué posibilidad tengo Así de es. padecerla. Y esto sí es como usuario final. O sea, yo decir, oye, me voy a hacer este estudio, pero ya se lo tengo que mandar. Ya con el resultado voy con un especialista. Definitivamente. Sí, sí, eso es un hecho. Hay que ir con un especialista. Hoy por hoy en la República Mexicana ya hay doctores que utilizan esta herramienta y que en un momento dado, con mucho gusto, pudiéramos nosotros referenciarlos a la hora que nos llamen los pacientes, ¿no? Ujú. Pero a ver, esto sería útil, por ejemplo, para, por ejemplo, bipolaridad, esquizofrenia, incluso adicción, ¿no? Incluso adicciones, es lo que estábamos comentando ahorita, que en un momento dado, si un paciente, por ejemplo, fuma marihuana Sí. y resulta ser que tiene el gen para adicción a cannabis, entonces sí ya tenemos un severo problema. Pero a ver, es que aquí no nada más es así tan sencillito. Sí, ¿no? Es a complicado. ver, es que la marihuana no pasa nada y no te crea problemas y no. Aquí puedes tú tener una predisposición genética a crear episodios psicóticos. Sí, es correcto. Y ahí lo puedes ver en el estudio Mendelex, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, tenemos un marcador que precisamente habla del riesgo para poder desarrollar psicosis inducida por cannabis o marihuana. Imagínense, a ver, échense Entonces, ese, como dicen, ese trompo a la uña. Entonces, obviamente, si vas agregando factores de riesgo, Ethel, como por ejemplo, existió antecedentes de X trastorno psicótico en la familia, la persona que consume cannabis empezó con una edad temprana, etcétera, etcétera, pues son factores de riesgo que se van sumando. Sí. Entonces, una contribución de este instrumento o esta herramienta es que te va a decir si tú traes el gen alterado que predispone a mayor riesgo para que sí acabe ocurriendo un cuadro psicótico por Imagínate. marihuana. O sea, yo ya conozco mi información genética, es decir, no me meto en ese rollo porque puedo Así es. acabar muy mal. Definitivamente. Oye, nos dice Javier Ser a través de Twitter, dice que este estudio puede ser un arma de dos filos, un diagnóstico de una enfermedad mental que tal vez nunca tengas, te puede influenciar a tenerla o afectar psicológicamente. Sí. Dime una cosa, ¿puedes tener la información genética y nunca presentarla? Correcto, sí, puede ser eso y es muy precisa esa observación que hacen. Es que estaría bien saber que tienes esa predisposición Así es. porque sabes qué hacer en caso de presentar la sintomatología, Sí. ¿no? Hay que recordar que en un momento dado el medio ambiente tiene mucho que ver en, Ujú. valga el término, disparar o no un gen que actualmente tenemos. Sí. Aquí el doctor David dice que pudiera dar una respuesta mejor, pero definitivamente el medio ambiente está perfectamente estudiado. Sí. Que el medio ambiente es el que ocasiona Influye, muchas así veces, es. influye muchísimo en esto. Entonces, si yo tengo esa predisposición y cuido mi medio ambiente, puedo llegar a no presentarla, pero a mí sí me gustaría saberlo. Sí, claro, y ahí es donde entra la parte ética de que todo mundo tiene derecho a saber como también tiene el derecho a no saber. Sí. Y ahí es en donde nosotros, bueno, quien prescribe este instrumento, pues debe de revisarlo previamente quién se lo quiere hacer y para qué. A ver, ejemplo, Javier, que nos escribiste a través de Twitter. Si tú tienes una predisposición genética con algo tan común que es el cannabis, ¿no? Ujú, El fumar ujú. marihuana, Sí. a hacer episodios psicóticos, pues entonces ya es bajo tu responsabilidad. Es una cuestión como preventiva Así también. Sí, es correcto. Tomar la decisión de si fumas o no porque tienes la predisposición genética. Y así como esto en otras posibilidades, no Está- sé, anorexia, ¿qué otras Está cosas? alcoholismo también Alcoholismo, en un momento dado. claro. Es importantísimo. Sí. La esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad. Ujú. en un momento dado. Y tenemos 30 padecimientos que invitamos bueno. a las personas. ¿A dónde No- se no sé si lo meten? puedo Por decir. favor. Es www.cienciamed.com, Cienciamed.com. www.mendelex.com. En los teléfonos clave helada 81 2087 7037, 81. 2087 7037 y en el 800 269 4400. Ahí les responden todas sus preguntas en relación a este Cualquiera. estudio ciencia de Mendelex y Cienciamed. ¿Me Cualquier repites pregunta. la página? www.mendelex.com con X al final, mendelex.com, www.cienciamed.com. Así de simple. Hagan sus preguntas, vean de qué se trata. Invitamos también a los profesionales de la salud mental que vean lo que es este maravilloso reporte Mendelex, donde pueden encontrar muchísimas respuestas para sus pacientes, ¿no? Y también como usuario final, también quisieras información con este estudio. El reporte Mendelex y es cienciamed.com. Así es. Les agradezco muchísimo.